Seguimos precisamente con el tema del Reino Unido, esta decisión de finalmente renunciar a bajar los impuestos a las rentas más altas. Ocurre apenas 10 días después de que fuera aprobado y tras el desplome de la libra. Tenemos oportunidad de hablar con el corresponsal de Televisión Española en Londres, Diego Arizpeleta. Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo justifica el gobierno de Liz Truss este paso atrás? Bueno, pues lo ha hecho esta mañana el ministro de Finanzas, Kwarteng, desde el Congreso Conservador que se está celebrando en Birmingham, y decía que estaba significando una distracción de lo mollar del asunto, y era que se habían aprobado una serie de medidas que intentan sacar al Reino Unido de la recesión económica en la que no se encuentra de manera oficial, pero muchos están diciendo que de hecho sí que está, y ponerla de nuevo en la senda del crecimiento económico. Entonces, bueno, lo que ha venido a decir es que para evitar esa distracción, pues se tomaba esta decisión. Pero nadie puede escapar que cuando se anunció ese mini presupuesto, tal y como lo calificó el ministro Kwarteng el pasado viernes, hace 10 días, la libra se desplomó, y se desplomó hasta niveles no vistos en los últimos más de 50 años, 51 años o una cosa por el estilo, aunque luego se ha ido recuperando. Pero claro, también por el camino ha tenido que intervenir el Banco de Inglaterra, por ejemplo, para comprar deuda y para intentar rescatar la economía británica y rescatar a la moneda de este país, en un gesto que también ha sido sorprendente e inusitado, porque se supone que el Banco de Inglaterra, cuando interviene en la economía del país, es probablemente para protegerlo de agentes exteriores y no de la acción del propio gobierno, que era lo que había sucedido hace 10 días. Y por otra parte también ha llamado mucho la atención esta decisión, este giro de 180 grados, porque no hace ni 24 horas la primera ministra Liz Truss aseguraba que se había comprometido firmemente con su decisión de reducir la carga impositiva sobre las rentas más altas, de reducir ese 45% a un 40% para las personas con ingresos superiores a 170.000 euros al año. Y justo después de este tiempo, bueno, pues su ministro de Finanzas ha decidido echar marcha atrás en esta medida, lo cual abunda además en las diferencias que hay dentro del propio gobierno, porque Liz Truss ayer decía que la idea de reducir la presión fiscal había sido de Kwarteng, de su ministro de Finanzas, y hoy Kwarteng, bueno, no ha querido señalar directamente a la primera ministra, pero lo que ha dicho es que ha sido una decisión conjunta del gobierno. Así que, desde luego, a este ejecutivo nuevo, a este ejecutivo británico que no lleva ni siquiera un mes en el poder dirigiendo el Reino Unido, ya se le están empezando a soltar las costuras. Sí, es lo que te iba a decir, Diego, que claro, no llevan ni un mes en el gobierno. Claro, quizá, aparte de la reacción de los mercados, hay que decir que ese plan de rebajas fiscales también ha suscitado una rebelión interna dentro del Partido Conservador. Podríamos decir, no sé si no es ser muy prudentes, que puede estar en peligro la supervivencia de Liz Truss apenas un mes después de su elección. Lo podemos decir, sí, y parece un disparate, pero es que en realidad Liz Truss llegó al gobierno y se convirtió en la nueva primera ministra, probablemente con el único rédito o crédito político de ser la persona que ha apoyado hasta el final a Boris Johnson, que sí era un primer ministro muy popular, desde luego dentro de las bases conservadoras, y sobre todo en contraste con quien era el otro candidato, Rishi Sunak, que era quien llevaba las cuentas del gobierno de Boris Johnson, y precisamente cómo marchaba la economía era aquello de lo que Johnson siempre presumía. Así que después de este apenas un mes, es que no llega, porque fue nombrada, si no recuerdo mal, el día 6 del mes de septiembre, apenas después de este tiempo ya hay muchos parlamentarios conservadores que están viendo que Liz Truss probablemente, desde luego desde su punto de vista, no tiene el fondo, el aplomo y el proyecto suficiente como para liderar el gobierno, y están pidiendo ya una moción de censura, una votación de confianza por la primera ministra. No sé si recordamos que antes del verano los parlamentarios conservadores estaban escribiendo cartas a un comité 1922, que es algo así como una especie de club conservador. Ya han recibido en ese comité
70 cartas exigiendo esa votación de confianza por la primera ministra atrás. Recordemos que hacen falta algo así como 154 para que esa votación se celebre y que en realidad una vez producida esa votación o elegida, como ha sido elegido ahora la primera ministra, no debería celebrarse otra en al menos el plazo de un año. Esas son las normas que tiene ese comité, esa especie de club conservador. Pero también entonces se dijo que las normas, si la situación requería que se hicieran, bueno, pues se podía cambiar. Y eso es lo que puede ocurrir. Pues gracias a Diego Arizuleta, corresponsal de Televisión Española en Londres, por esta crónica de la situación que está viviendo el Reino Unido, que